gracias, Padre del Sí. cielo, por esta bendición de darnos una vez más, Señor, de estar en este tema, en este estudio, Señor, que tú nos has propuesto, Señor, para seguir adelante, Señor, para seguir escudriñando, Señor, los conocimientos y el entendimiento, Señor, de tu palabra, Padre. Bendice en esta mañana, Señor, a todo aquel, Señor, que ha venido, Señor, con un propósito de conocer más, Señor, y al que no se ha conectado, Señor, también que seas tú, Señor, obrando en el Padre. Gracias te damos, Dios, y bendice, Señor, en esta mañana, Señor, a cada uno, Señor, al cual, Señor, nos hemos propuesto, Señor, venir a un rato, Señor, en un estudio, Señor, que es de bendición, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén Amén. y amén. 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 Bien. Muchas gracias, hermano. Este, por los que están viendo en video después de este reunión de Zoom, bienvenidos. Estamos viendo el libro La guerra ya terminó. Ya terminamos el capítulo 2 y vamos a hacer un pequeño repaso del libro, de ese capítulo, digo, y luego vamos a hacer ver las preguntas que tiene al último del capítulo. Este, am, este, este capítulo está bien cortito, gloria a Dios. Voy a buscar mis lentes, no los veo. Dice, cuando la gente no recibe a Jesucristo, perdón, está rechazando el único pago disponible por sus pecados. No hay camino al Padre excepto a través de su Hijo. Juan 14:6. Si no aceptan el pago por sus pecados, el Señor Jesucristo, serán rechazados y arrojados al infierno, no por sus pecados, sino por rechazar a Jesucristo. Como todos nuestros pecados ya han sido pagados por Jesucristo, por lo tanto, el pecado realmente no es el problema. El asunto es, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Y número dos, si ya hemos recibido al Señor Jesucristo, entonces hemos sido vueltos a nacer. El Señor quiere que dejemos de enfocarnos en el pecado y empecemos a recibir su amor. Si pudiéramos darnos una idea del precio que Jesucristo pagó por nuestros pecados, nos enamoraríamos perdidamente de Él. Y ya que la fe obra por el amor, Gálatas 5:6, nuestra fe se dispararía hasta las nubes. Si verdaderamente comprendiéramos cuánto nos ama Jesucristo y el precio que pagó para reconciliarnos con Dios el Padre, lo serviríamos más sin proponérnoslo de lo que lo hemos hecho a propósito. Segundo de Corintios 5:19. En inglés hay menciona un par de cosas. Aquí dice, lo serviríamos más sin proponérnoslo de lo que hemos hecho a propósito. En inglés dice, lo serviríamos más por accidente que a propósito. Si pudiéramos realmente entender su amor. Bienvenidos a Jimmy Perla y hermana Carmen, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hey, Jimmy. Está haciendo el resumen del capítulo y esto es interesante porque lo serviríamos casi más por accidente que a propósito, porque si pudiéramos entender su amor, y me acuerdo de la parábola de los cabritos y las ovejas, que, que algo similar entre ellos dos, cuando decía a las ovejas, las ovejas decían, ¿cuándo, Señor, te visitamos en la cárcel? ¿Y cuándo, Señor, te cubrimos con ropa? ¿Y cuándo, Señor, te dimos de comer? Y interesantemente, este,
los cabritos dijeron lo mismo. ¿Cuándo, Señor, te vimos en la cárcel? ¿Cuándo, Señor, te cubrimos con ropa? ¿Cuándo, Señor, te dimos de comer? Entonces, realmente ninguno de los dos sabían lo que estaban haciendo. Y eso quiere decir que salió automáticamente, naturalmente, por su amor a quien están sirviendo. Entonces, es cierto que si pudiéramos realmente entender el gran amor que Dios tiene para nosotros, lo serviríamos, sí, como dice el Cantinflas, sin querer creyendo. Algo así. Bienvenida, Jessica. Y número Buenos días, tres, Dios los bendiga. Buenos días. bendiciones. Número tres, deberíamos decirle a la gente, Dios te ama, Él no está enojado contigo. Viene un tiempo cuando esta era de gracia actual, la era de la iglesia, llegará a su fin. Pero ahora mismo la gracia de Dios está disponible para toda la gente. Como sus embajadores, se supone que debemos estar ministrando su mensaje diciendo lo que nos dijo que dijéramos. Segunda de Corintios 5:20, número 4. Ujú, ujú, La mayoría de nosotros cree que Dios actúa en nuestra vida cuando somos buenos. Hemos atado su capacidad a nuestra bondad. Sin embargo, nosotros debemos creer para recibir. No tenemos que ser santos y hacer todo bien, pero sí tenemos que creer. Si entendiéramos lo mucho que Dios nos ama, que Él lleva nuestra foto por todos lados en su cartera, que Él no está enojado, decepcionado o avergonzado de nosotros y que está orgulloso de nosotros, nuestra fe se dispararía hasta las nubes. ujú. Y punto número 5, Jesucristo pagó la multa por nuestros pecados y después nos dio su justicia. Segundo de Corintios 5:20 y 21. Éramos unos viejos pecadores, pero fuimos salvos por la gracia y ahora somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ve justos, santos y puros. Él no está enojado con nosotros. Nuestros pecados han sido borrados. Él los ha olvidado. Hebreos 8:12 y 10:17 y Salmo 103:12. Dios Ujú. no está poniendo atención a nuestros pecados. Él no está tratando con nosotros basado en cómo nos tratamos a nosotros mismos. Amén. Eso es Ajá. el resumen del capítulo 2. Vamos a ir con las preguntas. ¿Ya hicieron las preguntas? Ya, Yeah, ya, ya. yeah, yeah. Ok. Ujú. Alan, Juan 14:6. Y Frank, Ujú. Segunda de Corintios 5:19 y 20 y 21. Pero Ok. eso abarca de las preguntas 4 al 12. Gracias. Pues no tienes que contestar todos. Pastor Amado, Gálatas 5:6. Jonathan, Hebreos 8:12. Este, Pastor Goyo, Hebreos 10:17. ¿Vas a ir? Lo viendo. Oye, quiero estoy aquí, pero no quiero salir. Pastor Horacio, Salmo 103:12. Y, esto es último. Eso fue el último. Ok. Entonces,
Pastor Alan, Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién está hablando en este verso? Jesús. Jesús. ¿Y qué dijo? A, B, C, D o E. Todas las anteriores. Ajá. Eso es la verdad, la vida y el camino. Así es. Pregunta número 3. Aparte de su Hijo Jesucristo, ¿hay algún otro medio por el cual alguien puede llegar al Padre? No. No. La hermana salió. Según este verso, no. Amén. Número 4. Frank, 2 Corintios 5:19. Ok. Ok, deja ver aquí, porque aquí en mi lista están los números cambiados. Ok, a segunda de Corintios 5:19. Aquí 5:19. Sí, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y los encargó a nosotros, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esos son los 3 versículos. Y la primera pregunta, Sí. Dios estaba en quién. bueno, Cristo. nosotros, bueno, En Cristo. en Cristo, ¿qué es? Sí. En Ajá. Cristo. ¿Y a quién estaba reconciliando consigo mismo? A nosotros. Al Aquí mundo, Al estamos. mundo. al mundo, ¿Y qué era lo que Dios no les estaba No, tomando en cuenta a los hombres? sus sus pecados. pecados. Ujú. Pecados. ¿Qué nos encargó a nosotros? El La ministerio de la palabra, ajá, la palabra de de la reconciliación, Ajá, sí. el ministerio. Y número 8, de acuerdo a 2 Corintios 5:20, ¿cuándo somos embajadores en nombre de Cristo? Yo puse siempre. Sí. Y yo tuve que ver la versión en inglés para poder entender, porque en este verso en español no está muy claro. Pero en inglés dice, now then, o sea, ahora que estamos en Cristo. Entonces, ahora es la respuesta, Ahora. porque de ahora, en inglés es ahora. Y número 9, ¿qué te estamos rogando en nombre de Cristo? Reconciliación con Dios, Ajá. o que se reconcilien con Dios. te reconcilies con Dios. Conciliaros con Dios. Ujú. Número 10, de acuerdo a 2 Corintios 5:21, ¿qué hizo Dios a Cristo por nosotros? Lo hizo pecado. Ajá. Quiere decir que todo nuestro pecado cayó sobre él. Ujú. ¿Y él había conocido el pecado antes? No. 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 Ujú. ¿Y para qué lo hizo? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Ajá. Que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ok, hechos. Ajá. Pastor amado, Gálatas 5:6. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que no tiene valor en Cristo Jesús? Ni la incircuncisión ni la circuncisión. Así es.
Y en Cristo Jesús, ¿qué es lo que vale algo? La fe que obra por el amor. Y el 15 es como obra por el amor. Ah, Sí. Enfatizando, está interesante que enfatiza como obra Ujú. por amor. Mediante el amor. Ujú. Y número 16, Jonathan, Hebreos 8:12. Sí, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ok, ¿cómo es Dios con respecto a nuestras injusticias? Dice que será propicio con nosotros por Ajá, las injusticias. misericordioso, favorable. Ujú. ¿Qué Ujú. hace con nuestros pecados y Se ol- nuestras iniquidades? se olvida de ellas, que no se acordará, dice. No se Ajá, acordará. Ujú. yep. Pastor Goyo, Hebreos 10:17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ok, y dice, Dios ya nunca más se acuerda de qué. De nuestros Nuestros pecados. pecados. Transgresiones. Y transgresiones. ¿Y qué es eso? Horacio, Salmo 103:12. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué alejó Dios de nosotros? Nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. ¿Y qué tan lejos? Desde China hasta Estados Unidos. Desde el oriente hasta donde, Del occidente. al occidente. Y si quieres llegar a una parte, pues siempre vas a tener al oriente o al poniente. Al poniente. Nunca lo vas a alcanzar. Siempre hay una diferencia. ¿Y de los de Oriente o Occidente? Accidente, no, Occidente. Occidente. Este, Amén. estas preguntas necesitas ayuda para equivocarte, ¿verdad? Para equivocarte. 9:30, 32. Es, es interesante porque veo lo que el autor está haciendo, que está reforzando los versos que ha mencionado, los versos principales en este capítulo, reforzándolo ah, para que pensáramos y meditáramos en estos versos. Entonces, no estamos nada más contestando, estamos sacando lo que dice. Ujú. ¿Verdad? Muy bien, Dantán capítulo 2. Ya terminamos. Capítulo 3. Jesucristo lo llevó todo. Jonathan, ¿quieres leer la primera parte ahí? Sí, Hola, hermano el que Juan. dice Jesucristo lo llevó todo. ¿Sí, verdad? Sí, Jesucristo lo llevó todo. Capítulo 3. Ok. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 41. Este es Dios hablándole a Juan el Bautista. Se supone que este era su mensaje que estaba proclamando. Aquí está lo que se suponía que él debía decir. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías 42. Aunque la nación de Israel sufrió y fue llevada al cautiverio, ninguna cautividad de sufrimiento físico, perder su nación, ir al cautiverio y todas las cosas terribles que sucedieron, puede pagar por todos sus pecados. No puedes pagar por transgresiones
y pecados espirituales en el ámbito natural. La gente que se pregunta, ¿cómo puede un Dios amoroso mandar a alguien al infierno? No tiene una relación de lo que el pecado es en realidad. El pecado es una transgresión tan terrible en contra de Dios que pasar toda la eternidad en un lugar de tormento nunca pagará totalmente por los pecados que la gente ha cometido. El pecado es una cosa terrible. Así es, amén. Amén. Hermano Juan, ¿tiene su libro? Sí, ¿Quieres seguir con Ay de mí? sí, cómo no, con gusto. Ay de mí, fui vuelto a nacer a la edad de 8 años, pero el Señor se me reveló en una forma muy poderosa a la edad de 18. Esta fue la primera vez que en realidad lo vi, e instantáneamente tuve una revelación de su santidad. Aunque yo era una buena persona de acuerdo a los estándares religiosos y morales, inmediatamente reconocí mi relativa impiedad y desmerecimiento. Nunca he tomado un trago de licor o fumado un cigarro en toda mi vida. Nunca he dicho maldiciones y ni siquiera he probado el café en toda mi vida. Ahora bien, no estoy diciendo que el café y el alcohol son lo mismo. Hay un verso bíblico en el que te puedes apoyar para beber café. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Qué Marcos bueno, 6:18. qué bueno. Pero déjenme saber, solamente estoy diciendo que he vivido una vida súper santa. Sin embargo, aunque era más santo que la mayoría de la gente, de acuerdo a sus estándares, cuando vi la gloria de Dios, me di cuenta de mi relativo desmerecimiento e instantáneamente supe en mi corazón que merecía ser destruido. Cuando Isaías vio al Señor en todo su esplendor y gloria, él también se cayó de bruces y gritó, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Isaías 6:5. Cualquier persona alguna vez ha visto la gloria de Dios, ha esperado cualquier persona que alguna vez ha visto la gloria de Dios, ha esperado ser destruida. Esa es su justicia, es lo que merecemos. Cualquiera que dice, no puedo creer que un Dios amoroso mandara a alguien al infierno. Nunca ha visto la imperfección del hombre a la luz de la perfección de Dios. Nunca ha visto las transgresiones y el desorden total que el hombre ha hecho. Incluso los que se llaman buenas personas han cometido serias transgresiones en contra del Señor. No hay forma de pagar por la transgresión que tus pecados han hecho, simplemente en esta vida física. Amén. Amén. ¿Hasta ahí? Gracias. Sí. Ahí, sí. Pastor Goyo, su aflicción está perdonada. Bienvenido, Pastor Rodrigo. Gracias. Isaías 42 menciona esto. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esta es una cita bíblica profética que habla del Señor Jesucristo. No está hablando de cómo en el ámbito natural Jerusalén había sufrido lo suficiente y ahora dice, la guerra ha terminado. Este versículo se refiere a la guerra que Dios sostenía en contra de la humanidad por sus pecados. Está diciendo, cuando el Mesías venga, Él va a llevar tus pecados. La guerra terminará porque tus pecados habrán sido pagados. La cantidad de ira que Dios Padre puso sobre su Hijo, el Señor Jesucristo, fue el doble de la que toda la raza humana merecía recibir. Jesucristo llevó nuestros pecados y ahora la guerra ha terminado. Si continuaras leyendo el libro de Isaías, verías que todo el capítulo habla proféticamente sobre Jesucristo y lo que Él logrará cuando viniera. Dice que Juan el Bautista le iba a proclamar a la gente que la ira de Dios
ya había sido satisfecho. La guerra ya terminó. Dios ya no está enojado contigo. El pecado no es un problema. Jesucristo ha pagado por tus pecados. Empezando con el capítulo 40 y continuando con el resto del libro de Isaías. Estas son citas bíblicas proféticas sobre el Señor Jesús. Son versículos y pasajes que Juan el Bautista citaba y dejaba claro que él entendía que estas eran las instrucciones de Dios para él. Amén. Amén. Muy bien. Pastor Amado, más desfigurado que cualquier hombre. No se escucha. ¿Quién dijo? Estás en mute. All right, all right. Dice, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su cara, dice, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52, 13 y 14. La cara de Jesucristo se desfiguró más de la que cualquier otra persona que alguna vez ha vivido. Un hombre que tenía cáncer en toda su cara vino a una de mis reuniones en la ciudad de Kansas. Toda su cara era un cáncer. Vino otra persona que había perdido su nariz, el cáncer se lo había carcomido. Pasó al frente para recibir oración con una toalla grande que le cubría la cara. Sin conocer la situación, le pregunté, bueno, ¿por qué voy a orar? Se quitó la toalla y pude ver el lugar donde había estado su nariz. Sin embargo, esta cita bíblica dice que Jesús se desfiguró más que eso. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su cara, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Isaías 52, 14. Si estudias esto en hebreo, significa que Jesús ni siquiera pareció humano. ¿Cómo sucedió esto? La gente decía que la representación de la tortura y crucifixión de Jesucristo en la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson fue demasiado gráfica. Sin embargo, el mismo Mel reconoce abiertamente que tuvo que suavizar considerablemente esa escena con respecto a lo que la Biblia describe, porque si no, nadie lo hubiera visto. De acuerdo a estas citas, la cara de Jesucristo se veía peor que la de cualquier otra persona que alguna vez ha vivido. Su cuerpo se desfiguró tanto que ni siquiera parecía el de un ser humano. No era reconocible como un ser humano. No importa qué tan violento sea el castigo que una persona sufra. Un látigo de los llamados gatos de 9 colas no puede producir eso. Imagínate. Más desfigurado que cualquier otro hombre. De todas las enfermedades que hay fueron puestas sobre él. Él los tomó. Amén. 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 Francisco, ¿quieres seguir? Él se convirtió en pecado. Muy bien. Dice, Él se convirtió en pecado. Jesucristo, deja ver aquí. Okay. Jesucristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. En 1 Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todo pecado, enfermedad y dolencia de la raza humana, toda deformidad, tumor y perversión, entraron en el cuerpo físico del Señor Jesucristo. Por eso su cara se veía peor que la de cualquier otra persona que alguna vez ha vivido, y su figura se deformó tanto que ni siquiera parecía humano. Dios le hizo esto a su Hijo. La pasión de Cristo
hablando de la película, solo mostró el castigo físico. No hubiera sido también representar, no hubiera sido posible también representar el sufrimiento emocional y espiritual de nuestro Señor. ¿Quién puede imaginarse la agonía que sobrevino a Jesús en el jardín de Getsemaní mientras contemplaba convertirse en pecado? Aquello que él odiaba y de lo que nos vino y de qué nos vino a librar. Él se tuvo que convertir en pecado para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios. En cierto sentido, nuestro sistema religioso hoy en día le resta importancia a la expiación del Señor Jesucristo. Dice, aunque seas vuelto a nacer y hayas recibido a Jesucristo como tu Señor, Dios todavía se enoja contigo cada vez que pecas. Él no va a contestar tu oración si tienes pecados que no has confesado, entre comillas o entre paréntesis, por lo tanto no perdonados en tu vida. Todo esto entre comillas. Fundamentalmente hemos hecho a Jesucristo parte de la solución, pero no la solución completa. Hemos dicho, si tienes que tener la expiación de Cristo, pero también tienes que arrepentirte, sentirte terrible por tu pecado, postrarte, hacer todas estas cosas. La gente dice cosas como estas, no entiende la totalidad del precio que Jesucristo pagó por nosotros. Amén. ¿Cómo ven? Dice, hemos hecho a Jesucristo parte de la solución, pero no la solución completa. O sea, Cristo, de una manera, Cristo, decimos que Cristo abrió la puerta para que pudiéramos ser santos. Entonces, muchas veces creemos que nuestras acciones nos hacen ser santos, porque Cristo nos dio esa oportunidad. Eso yo creo que es la mentalidad de muchos, pero esto dice que Cristo ya cumplió todo. No es nada de lo que hacemos que nos hace santos. Dice que nosotros fuimos hechos justos y santos. Eso es 1 Corintios 5:21, de lo que vimos en el último capítulo, o 2 Corintios 5:21. Que Él se hizo pecado y nosotros nos hizo justicia. Eso, según es la doctrina de la reemplazamiento o algo así. No me acuerdo cómo se llama. Muy bien. Desamparado por su padre. Jessica, ¿tienes chance de leer? Sí. Dice, cuando estaba colgando en la cruz, Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, Marcos 15:34. Después de que puso todo el pecado, la enfermedad, las dolencias, el sufrimiento del mundo entero sobre su Hijo, Dios Padre le dio la espalda. Dios abandonó a su único Hijo porque eso era el precio que tú y yo merecíamos. Por medio del Espíritu de Dios, yo he tenido un pequeño vistazo de lo que es ser desamparado por Dios. Quiero decirte, eso será el infierno. La Biblia revela que el infierno va a incluir cosas físicas como sufrimiento en las llamas. También habrá tormento emocional, pero lo peor del infierno será la ausencia de lo bueno. Todo lo que es Dios se fue. Nada excepto la oscuridad, el odio y los pleitos permanecerán. Nada bueno. Algunos de nosotros pensamos que vivimos en un mundo de maldad. Sí, hay mucha corrupción en este mundo, pero no tenemos ni siquiera una idea aproximada de lo que realmente es el infierno. Todavía hay mucho bien por ahí. Todavía hay mucha gente que se están esforzando para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, a pesar de lo mal que están las cosas. No se puede comparar con el infierno, ya sea que haya sufrimiento físico o no. La separación total de Dios es el infierno mismo. No hay esperanza,
nada bueno. Jesucristo llevó todo eso. Él fue desamparado por su Padre, el Padre desamparó a su Hijo para que tú y yo no fuéramos desamparados. A pesar de todo esto, la gente dice que Jesucristo solo pagó por el pecado hasta cierto punto. Cuando pecas, Dios todavía se enoja contigo. Él se aleja de ti y no quiere contestar tus oraciones por el pecado que hay en tu vida. Falso. La gente piensa que estoy restándole importancia al pecado. La verdad es que ellos están restándole importancia al sacrificio de Cristo. Jesucristo pagó un precio tan grande por nosotros que satisfizo por siempre la ira de Dios. Él no está enojado contigo sin importar lo que has hecho. Ahora bien, esa es una buena nueva. Amén. Así. Dice, el Padre desamparó a su Hijo, a su propio Hijo, para que tú y yo no fuéramos desamparados. En inglés agrega, el Padre desamparó a su propio Hijo para que tú y yo no fuéramos ni rechazados. Rechazados. Puros grillos hoy, ¿verdad? ¿Los micrófonos están apagados o qué? mm, a ver, ¿quién sigue? Poncho, ¿quieres seguirle? Hermano Poncho. Sí, nada es especial, ¿eh? Nada especial. Quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Isaías 53:1. Dice, en otra palabra, esto es casi demasiado bueno para ser cierto. Quien ha creído esto, ¿quién puede creer que Dios ya no está enojado contigo y que nunca lo estará? Que todos tus pecados pasados, presentes e inclusive futuros ya han sido perdonados. No cualquiera cree estos anuncios. Dice, subirá cual nuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le, le veremos más sin atractivo le des- des- para que le descansemos, deseamos. Isaías 53:2. ¿Sabía que Jesucristo no era una persona que podríamos considerar hermosa? En la realidad, esto no significa que, que era qué, Feo. que era feo, Ujú. pero definitivamente no era especial, no era una de esas personas de las que todo el mundo quería estar cerca. Ser visto con y recibir atención de ella. Él era una persona común y corriente. Si hubieras visto a Jesucristo cuando caminaba aquí en la tierra como hombre, no te habrías impresionado. Simplemente su físico no tenía nada de especial. Ujú. Algunas veces la gente dice, me hubiera gustado ser uno de los 12 discípulos que anduvieron con Jesucristo. ¿No habría sido maravilloso? ¿No habría sido difícil? Difícil creer que este era Dios. Jesucristo caminaba 40 y 50 kilómetros por día en el caluroso clima de Judea.
no había un holiday Inn de que pudiera hospedarse o un hotel. Y no se bañaba cada noche antes de su mensaje. ¿Y sabes qué? Jesucristo apestaba y se ensuciaba, sus cabellos estaban empelmazados. El Señor no cargaba una maleta llena de ropa para cambiarse. Seguramente usaría las mismas ropas día tras día y probablemente semana tras semana, puesto que era una persona normal de aquellos tiempos y lugares. Tenía que hacer caso omiso de todo esos. Jesús se hizo como nosotros, como nosotros somos. Le representamos caminando por ahí como con un halo sobre su cabeza, pero te garantizó que la gente no veía un halo sobre su cabeza. Él era tan común y corriente como cualquier de nosotros. Jesucristo hizo eso para nosotros que no nos sentimos especiales. Sintió lo que tú sientes. Jesucristo fue despreciado. Cualquier cosa que haya sufrido, Él sufrió esas cosas por ti. Amén. Amén. No andaba en moto. No andaba en moto. Dice que la gente dice, me hubiera gustado ser uno de los 12 discípulos que anduvieron con Jesucristo. ¿No habría sido maravilloso? Y Andrew dice, no, habría sido difícil. Difícil creer que este era Dios, que era una persona normal que cualquier otra persona. Y yo estaba pensando en eso de cómo, si nada más llevaba un traje o ropa, ¿cómo lo hacía para lavarlo? Tenía que prestarle una toalla o algo así para que cuando se bañara alguien más lavara su ropa, ¿no? ¿Cómo lo haría? Si no tenía nada con él. En cierta ocasión David dijo que es posible que, bueno, yo recuerdo que el pueblo en el desierto anduvo caminando y no se le gastaba la ropa ni los guaraches. Eso sí, en el desierto con los israelitas. Y David dijo, yo creo que algún ángel de Dios le ayudó para que no muriera cuando las espinas llegaron al cerebro. Se cree que las espinas pueden haber llegado al cerebro. Y pudo él morir exactamente cuando la obra fue, creo que a David le oía, bueno, era su opinión de él. Sí, ¿eh? Y yo creo que Dios siempre estaba, pues eso de que apestaban, pues sabe Dios, pues. Bueno. Dios él es un Dios de orden. Pues, sabe. Sí, pero era una persona, un hombre normal también. Y si no nos bañamos, apestamos. Está como una lectura que acabamos de pasar ahorita que decía, y no, yo no lo había mirado así, porque siempre miramos el infierno como Lucas 16 nos lo describe, ¿no? Un lugar de tormento, un lugar donde la conciencia pues, no se acaba, es más, y todo lo vas a sentir mucho más fuerte.
Pero una de las cosas que me llamó ahorita la atención es lo que Jesús sintió cuando su padre le abandonó, se separó de él y la verdad no miramos eso. Yo no lo había mirado ahorita hasta aquí. Que el peor infierno es la separación Yeah, de la presencia yeah. Ujú. de Dios. Y es tremendo. Ajá. Amén. Yo también quería hablar acerca de creo que la lectura que hizo Jessica la tenía, pero decía, habla también habrá tormento emocional, ¿verdad? Y nos enfocamos a veces mucho en lo físico, que cómo la persona se ve, pero en verdad este tormento emocional que hay en las personas es algo que a menos que alguien lo haya pasado de una manera como que tienen depresión, ¿verdad? Que está deprimida, una persona que está deprimida por diferentes ataques en sus vidas, entonces eso es algo que no se ve, nada más ellos lo sienten y a veces ni lo pueden compartir, ¿verdad? Esas personas a veces no quieren comer, no pueden dormir, no se pueden levantar de la cama, se la pasan más dormido porque es un ataque emocional tremendo, ¿no? Entonces, aquí cuando estábamos leyendo la lectura de Desamparado por su padre, habla de todo, de su figura, de su cuerpo, todo lo que le hicieron, ¿verdad? De la corona de espinas y todo, pero lo interior también, ¿verdad? Porque nos está mostrando aquí a un Jesucristo como hombre, como nosotros. Entonces él como hombre también tuvo que haber tenido ese tormento emocional. Y es algo que también para mí ha sido a lo mejor hasta más doloroso que lo físico. Así es cuando estamos haciendo esa lectura que dijo tormento emocional, allí como hermano amado, ¿verdad? Yo digo, a veces yo no voy a pensar yo también de esa manera. ¿Qué tanto las personas pasan en esos tormentos emocionales? Así como como supongamos, si alguien de nosotros conoce a alguien que ha estado en la guerra, en alguna guerra que ha servido, estos soldados que vienen de los diferentes países de aquí en Estados Unidos, pues, que vienen de Irak o de Afganistán y de estos lugares que andan peleando, estas personas son gente que ahorita no tienen casa, porque ellos están mentalmente enfermos y no pueden tener ellos las posibilidades de vivir como ustedes o yo. Ellos ya vienen traumados de su mente, esos tormentos emocionales que sus vidas ya no se pueden reconstruir y entonces cuando entran a la droga. Así es que el tormento emocional para mí, ¿verdad? No se puede medir, nomás se menciona lo que el Señor Jesucristo pudo haber pasado, pero es solamente lo que uno se puede nomás imaginar. ¿Qué tan fuerte ese dolor fue? Porque tal vez nosotros algunos no podemos decir, oh sí, a mí me pasó esto, yo estuve deprimido por un año o yo no podría hacer esto aquí. Ese es algo muy real. Eso es lo del tormento que mencionaba aquí en el libro, cuando el Señor Jesucristo fue en esa separación del Padre y que fue terrible. Y a menos que lo conozcamos algún familiar que nosotros o que nosotros mismos hayamos pasado por esa etapa en nuestras vidas de un tormento así emocional, podemos también entender. Porque podemos entender un golpe, podemos entender una cachetada, podemos entender golpes en la espalda, podemos entender con todo lo que sufrió el Señor Jesucristo. Pero ese tormento emocional que es ya interno es otra cosa también. Es todo. Yeah. Si alguna vez nosotros hemos sentido algún tipo de rechazo, no se compara con lo que sintió Jesús en ese momento. Yo llego a la conclusión de que el Señor también sabe lo que se siente estar solo. Entonces, como bien dice Hebreos, que tenemos un sacerdote que nos entiende en todos los sentidos, y este proceso lo tuvo que pasar para que él, en su humanidad, como hombre, tranquilamente nos puede decir, yo sé lo que se siente estar solo. Yeah. Muy bien. Muy bien. Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, todos sabemos que él decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando hablamos a qué copa se refería, la Biblia habla en el Antiguo Testamento que se tiene que ver con la copa de la ira, entonces de la ira de Dios. Entonces, creo que
el hablar de todo lo que sufrió, le dolió físicamente como emocionalmente, sí es algo muy fuerte, pero es algo que pasaron también sus discípulos. O sea, si podemos ver sus discípulos, todos murieron de una manera, a excepción de Juan, desagradable. Pero aún así, en todo el dolor y sufrimiento emocional, ellos mismos decían, porque varios murieron en la cruz, pero todavía decían, volteame al reverso. O sea, y ellos se alegraban de morir como su Señor. Entonces, realmente la situación más fuerte que Jesucristo pasó, y es lo que estábamos refiriendo, no era ni el dolor físico ni el emocional, hablando de lo carnal, sino la situación que el Hijo de Dios siempre estuvo en el seno de papá, siempre complacía a papá, y papá siempre estaba con él, y él siempre estaba con papá. O sea, la relación que ellos tenían y tienen era única. Entonces, lo más fuerte que Jesucristo estuvo sufriendo, lo más fuerte fue la separación, el desamparo del Padre, fue la ira de Dios que cayó sobre la carne de Cristo. O sea, eso fue lo más fuerte que Jesucristo y eso es el poder reconocer, y es lo que decía Andrew, si tú quieres magnificar el pecado más que lo que puedes magnificar lo que Cristo hizo, todavía no hemos entendido el evangelio, porque aunque el pecado lo describimos como algo muy malo, pero la obra de Cristo es 1000 veces más buena, y estoy dando un número por decir, que lo que es el pecado en este momento. Entonces, la separación que hizo el Padre y el Padre con el Hijo fue lo más. Es por eso, porque la gente dice, pues no, que Jesús se entregó y después anda en el Getsemaní diciendo, Padre, que pase de mí esta copa si es tu voluntad, pero no se haga lo mío, sino lo que tú quieres. ¿A qué se refería? A que Cristo nunca había estado en una separación del Padre como la que iba a tener en la cruz del Calvario. En el Evangelio es ese. Jesucristo estuvo en la cruz para ser maldito, para que toda la ira de Dios cayera sobre él, para que hoy nosotros pudiéramos vivir una vida y reconocer que Dios no está airado con nosotros ni airado con el mundo, sino Él está contento con nosotros que creemos en Cristo, y aún los que no creen, ni siquiera Dios está enojado con ellos. Es algo que muchas veces nos explota, pero es el Dios, y eso son las buenas noticias. Si no fueran malas noticias, son buenas noticias. Y entonces creo que lo más importante es lo que Cristo en ese momento de separación, de esa espalda la espalda que Dios le dio a Cristo, y toda la ira cayó sobre él, creo que es el momento más fuerte que Cristo pudo pasar, porque ni en los sufrimientos físicos los discípulos pasaron por todo eso, siguen muriendo gente mártir por Cristo. Entonces creo que lo más increíble fue la separación, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a concluir, que lo más fuerte sea que no nos separemos del Padre, que no nos separemos de su presencia, y que Él no nos separe de nosotros, que no va a pasar, porque ya lo hizo con Cristo. Amén. 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 Sí, Gálatas 3:13, Dios nos redimió del castigo de la ley. Así es. Ya son las 7, hermanos. A trabajar. Arrancamos o disparamos la plática tarde. Pero gracias por conectarse. Vamos a orar para terminar. Pastor Jimmy, ¿quieres terminar con una oración, por favor? Sí, pastor. Gracias, papá, por este día. Gracias por este tiempo que podemos seguir conociendo tu corazón. Señor, que así como tú, Cristo, lo que tú no deseabas y no querías por nada del mundo, fuera que tú estuvieras separado o le dieras la espalda, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que eso esté en nuestro corazón siempre, que querer agradarte a ti, que querer conocerte, porque eso es lo que tú, Señor Jesucristo, hiciste con el Padre, siempre lo complaciste.
Padre, Amén. te pedimos que en nuestro diario vivir, en nuestro diario accionar, en nuestros Amén. pensamientos, Señor, pueda ser olor fragante a ti, que podamos Amén. vivir delante de ti reconociendo todas las bendiciones que tú has puesto en nosotros, y que la bendición siempre es Cristo, que la bendición siempre eres tú, que no hay nada, no tiene que ver con lo material, no tiene que ver con absolutamente nada en esta tierra, nada de lo que Satanás puede darnos, porque la bendición más grande nada no la puede dar el mundo, porque la diste tú y murió en un madero por nosotros, y es tu Hijo amado, es Jesucristo el que mora en nosotros. Tú eres nuestra bendición. Sí, Espíritu Señor. Santo, revélanos siempre tu verdad. Somos Amén. bendecidos, somos perdonados, somos amados, somos restituidos, somos renovados, Amén. somos cartas abiertas en este Amén. mundo de tu Amén. palabra. Sí, Gracias, Señor. Padre, en el Amén. nombre de Jesús. Amén. Gracias.